¿Qué tal, crocheteras? Bienvenidas un día más a Nudo y Tejido. En este tutorial vamos a continuar tejiendo la tercera parte de la princesita Mérida. En este video vamos a tejer lo que será la cabecita, la cual será la continuación del cuerpo y el cuello. Luego tejeremos el cabello y por último vamos a colocarle todo el vestuario a nuestra princesita. Así que tráiganse las piezas que tejimos en la primera parte, porque en esta tercera parte vamos a colocar todo sobre el cuerpo. Y por último, los colores que vamos a utilizar en este tutorial serán el color piel para continuar la cabecita, para el rostro blanco y negro y para el cabello el color naranja. Ya con eso podemos comenzar este paso a paso. Y ahora sí, continuemos tejiendo. Así que vamos a tejer la cabecita, la cual está unida al cuerpo directamente. Así que vamos a continuar tejiendo sobre la ronda número 31. La siguiente ronda será la número 32. Tejo mi primer punto bajo y este lo marco. Es muy importante marcar el primer punto de cada ronda porque así sabremos cuál es el comienzo y el final. Así que en esta ronda vamos a tejer solamente aumentos. Tejeremos 9 aumentos en total. Es decir que vamos a tejer un aumento al lado del otro. Y un aumento es 2 puntos bajos sobre un mismo punto. Así que voy a tejer mis aumentos y ya les muestro cómo quedaría. Aquí ya estoy finalizando mi último aumento y tengo un total de 18 puntos bajos. La cabecita la vamos a trabajar solamente en puntos bajos. Entonces pasamos con la siguiente ronda. La número 33. Retiro mi marcador y tejo mi primer punto. En esta ronda vamos a tejer la secuencia de un punto bajo, que sería este, y seguidamente tejemos un aumento de punto bajo. Sí, vamos a tejer esta misma secuencia hasta finalizar toda la ronda. Un punto bajo y seguidamente un aumento de punto bajo. Un punto bajo y un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir 9 veces en total, que es lo mismo decir hasta finalizar toda la ronda. Así que voy a tejer toda esta secuencia hasta el marcador y ya vuelvo. Aquí ya he finalizado y lo último que tejí fue un aumento. Finalizaremos con un total de 27 puntos bajos. Y continuamos con la siguiente ronda, la número 34. En esta ronda vamos a tejer la secuencia de 2 puntos bajos y seguidamente un aumento de punto bajo. De nuevo. 2 puntos bajos y un aumento de punto bajo. Esta secuencia la vamos a repetir 9 veces, es decir, hasta finalizar toda la ronda, hasta llegar al marcador. Al finalizar tendremos un total de 36 puntos bajos. Como verán, aquí ya he finalizado y así es como se vería.
Continuamos con la siguiente ronda y la última de aumentos. Retiro el marcador, tejo el primer punto y marco el punto. En esta ronda, la número 35, vamos a tejer la secuencia de 4 puntos bajos y seguidamente tejemos un aumento de punto bajo. Una vez más, 4 puntos bajos y un aumento de punto bajo. Entonces, esta secuencia la vamos a repetir solamente 6 veces, es decir, que no será hasta finalizar la ronda. ¿Por qué? Porque nos van a sobrar 6 puntos aquí justamente al finalizar la secuencia, al repetir esta secuencia 6 veces. Como aquí ya he finalizado 6 veces la misma secuencia y me sobraron 6 puntos. En estos 6 puntos vamos a tejer 6 puntos bajos, un punto bajo sobre cada punto. Y al finalizar toda la ronda tendremos un total de 42 puntos bajos. Pasamos entonces con la siguiente ronda. Tejo mi primer punto y lo marco. Ahora, de la ronda número 36 a la ronda número 44, vamos a tejer 42 puntos bajos sobre cada ronda. Es decir, que vamos a tejer puntos normales sin aumentar en ningún momento. Tejeremos en total 9 rondas de 42 puntos bajos. Esto hará el largo de la cabecita. Así que voy a tejer todas estas rondas y ya vuelvo para mostrarles. Como verán, aquí ya he finalizado y así es como se vería la cabecita. Y ahora, antes de continuar tejiendo, vamos a colocar los ojitos, los cuales van a estar posicionados entre la ronda número 40 y número 41. ¿Cómo hacemos para contarlas? Bueno, nos ubicamos en la ronda número 36, que fue la que marcamos para tejer las 9 rondas. Entonces nos ubicamos en esta ronda y contamos hacia arriba: 36, 37, 38, 39, 40. Entre la 40 y 41. Y la separación entre ellos será de 7 puntos bajos. Entonces vamos a marcar con 2 alfileres el lugar donde los vamos a colocar y luego vamos a colocarlos. En mi caso serán ojos de seguridad, así que voy a abrir un agujero con ayuda de mi aguja de crochet de esta manera y así voy a colocar los ojitos. Listo, y ahora voy a colocar las trabas de seguridad. Para las que están utilizando ojos de seguridad, es recomendable quemar estas dos puntitas con algún encendedor para evitar que los ojitos se salgan con el tiempo. Y bueno, una vez colocados, ahora sí podemos continuar tejiendo. A partir de ahora comenzaremos a disminuir. Así que en la siguiente ronda, la número 45,
Vamos a tejer la secuencia de tejo mi primer punto bajo y lo marco. Tejemos 5 puntos bajos contando este como el primero. Y seguidamente una disminución de punto bajo. Y esta será la secuencia que haremos en esta ronda, 5 puntos bajos y una disminución. Vamos a repetirlo 6 veces, es decir, hasta finalizar la ronda. Como aquí que ya he finalizado y el último punto ha sido una disminución. En total tendremos 36 puntos bajos. Así que ahora pasamos con la siguiente ronda. La número 46. Tejo mi primer punto y lo marco. En esta ronda tejeremos la secuencia de 4 puntos bajos y seguidamente una disminución de punto bajo. De nuevo 4 puntos bajos y una disminución de punto bajo. Esta secuencia igualmente la vamos a repetir 6 veces, es decir, hasta finalizar la ronda, con un total de 30 puntos bajos. Así que voy a tejer mi secuencia y ya vuelvo. Y aquí ya he finalizado. Así es como se vería. Continuamos con la siguiente ronda, la número 47. Tejemos el primer punto y lo marcamos. En esta ronda tejeremos la secuencia de 3 puntos bajos y una disminución. Esta secuencia igualmente que las demás la vamos a repetir 6 veces, es decir, hasta finalizar la ronda, con un total de 24 puntos bajos, como aquí. Así, poco a poco la cabecita se va a ir cerrando cada vez más. Continuamos con la siguiente ronda, la número 48. En esta ronda vamos a tejer la secuencia de 2 puntos bajos y seguidamente una disminución. Secuencia que vamos a repetir 6 veces, es decir, hasta finalizar la ronda. Aquí ya he finalizado la ronda número 48 con un total de 18 puntos bajos. Y ahora, antes de continuar tejiendo, vamos a rellenar la cabecita con algodón siliconado. Rellenaremos la parte inferior, media y superior. Yo me voy a estar ayudando con la tijera. Y aquí ya he finalizado. Así es como quedaría. Intenten no colocar mucho relleno para que los puntos no se separen y el tamaño de la cabecita no aumente más de lo normal. Y ahora sí podemos continuar tejiendo las últimas rondas. La siguiente será la ronda número 49. En esta ronda tejeremos la secuencia de un punto bajo y seguidamente una disminución. Un punto bajo y seguidamente una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir igualmente 6 veces, es decir, hasta llegar al marcador.
Y aquí ya he finalizado y tengo un total de 12 puntos bajos. Continúo con la siguiente ronda y la última, la número 50. En esta ronda tejeremos 6 disminuciones, es decir que vamos a tejer solamente disminuciones, una al lado de la otra. Tejeremos 6 en total y al finalizar tendremos un total de 6 puntos bajos. Luego de tejer la última disminución, tejemos un punto deslizado y ya podemos cortar la hebra de hilo. Escondemos el sobrante de hebra con ayuda de la aguja de crochet. Y ahora sí estaría finalizada la cabecita de nuestra princesita. Ahora realizaremos los detalles del rostro. Vamos a tomar la aguja lanera con color blanco y vamos a bordar un contorno alrededor de los dos ojitos, de esta manera. Este contorno va a rodear los laterales del ojo. Lo haremos en los dos. Así es como nos quedaría. Y al finalizar podemos cortar la hebra de hilo. Ahora pasamos a bordar las pestañas. Utilizaremos color negro. Igualmente vamos a utilizar la aguja lanera y vamos a bordarlas sobre el ojo. Esta será la manera en que yo las haré. Por último, haré una especie de cilios al costado de la pestaña. Y esta misma hebra de hilo la voy a sacar al otro lado del ojo para realizar exactamente lo mismo. Este será entonces el modelo de la pestaña. Ahora haremos las dos. Y aquí ya he realizado las dos, así es como quedaría. Ahora vamos a bordar la nariz. Vamos a utilizar color piel y la nariz estará ubicada una ronda por debajo de los ojos. El ancho de la nariz serán 2 o 3 puntos. Entonces voy a bordarla de esta manera. Al finalizar, cortamos toda hebra de hilo y escondemos cualquier sobrante que haya quedado.
Así es como me ha quedado la naricita. Por último nos faltan hacer las cejas, así que las vamos a realizar en color negro o también del mismo color del cabello. La ubicación de las cejas serán 3 rondas sobre el ojo y el ancho de ellas será de 3 puntos bajos. Vamos a darle el toque lindo al rostro colocando rubor. Para esto podemos utilizar rubor de nuestro maquillaje o también tiza. De cualquier forma quedaría muy lindo. Y ahora sí estaría finalizado el rostro. Vamos a pasar a tejer el cabello. Utilizaremos color naranja. Y vamos a iniciar la ronda número 1 realizando un anillo mágico de 4 puntos bajos. Tejemos 4 puntos bajos y este anillo lo cerramos. Marcamos antes de comenzar la siguiente ronda, la número 2, en la que vamos a realizar 4 aumentos de punto bajo. Un aumento de punto bajo, cada uno al lado del otro. Y así finalizaríamos la ronda con un total de 8 puntos bajos. Justo aquí ya finalicé y así es como nos iría quedando. Pasamos con la siguiente ronda, la cual la vamos a tejer en BLO, es decir que vamos a tejer tomando la hebra trasera de cada uno de los puntos. En esta ronda, la número 3, vamos a tejer la secuencia de un punto bajo y seguidamente en el siguiente punto un aumento de punto bajo. ¿Sí? Esta secuencia la vamos a repetir 4 veces. Un punto bajo y un aumento seguidamente. 4 veces hasta finalizar toda la ronda, con un total de 16 puntos bajos. Todo lo tejeremos en BLO. Y así ya finalizaríamos la primera parte del cabello. Ahora vamos a realizar los mechones. La abreviación para los mechones será la letra M. Así que vamos a comenzar a tejer el primer mechón. Tejemos un punto bajo en el siguiente punto. Este lo marcamos para saber que este será el primer mechón. Ahora vamos a levantar 32 cadenas. Y les recuerdo que cada mechón será igual, o sea que todos serán iguales, así que vamos a realizar lo mismo para todos. Como verán, aquí ya finalicé las 32 cadenas y ahora vamos a tejer sobre ellas. Tejeremos en medio punto alto. Utilizaremos el medio punto alto. Así que vamos a tejer el primero en la tercera cadena a partir de la aguja. Y en esta misma cadena vamos a tejer otro medio punto alto para realizar un aumento de medio punto alto. Entonces, vamos a realizar inicialmente 6 aumentos de medio punto alto. Es decir, que tejeremos un aumento en cada una de las cadenas 6 veces. ¿Ok? Vamos a realizar 6 aumentos de medio punto alto. Esto hará
que la puntita de cada mechón se ondule y quede el cabello ondulado. Justo así. Y ahora en el resto de las cadenas vamos a tejer medios puntos normales, es decir, un medio punto sobre cada una de las cadenas. Tejeremos en total 24 medios puntos altos, es decir, hasta finalizar toda la fila de cadenas. Así que voy a tejer mis puntitos y ya vuelvo cuando ya haya finalizado. Como verán, aquí ya finalicé y así es como se vería el primer mechón. Por último, vamos a realizar un punto deslizado en el mismo punto bajo que tejimos al principio. Esto hará que cada mechón quede en un mismo punto y así logremos 16 mechones al finalizar toda la ronda. Vamos a tejer los mechones sobre la ronda número 3. Cada mechón será exactamente igual. Un punto bajo, seguidamente 32 cadenas, luego 6 aumentos de medio punto alto, luego 24 medios puntos altos y por último un punto deslizado en el mismo punto bajo que tejimos al principio. Entonces, desde el mechón número 2, que será este, hasta el número 16, vamos a realizar la misma secuencia, los mismos pasos. Muy importante que cada uno quede sobre un mismo punto para que así finalicemos con 16. Y como verán, aquí ya realicé mis 16 mechoncitos y así es como se verían. Así les quedaría a ustedes. Esta sería la segunda parte del cabello, los cuales serán los mechones inferiores del cabello. Vamos a ondular todas las puntitas de los mechones para que queden onduladas de esta manera. Y bueno, estos serán entonces los mechones inferiores y ahora vamos a pasar a tejer los mechones superiores. Vamos a cortar la hebra de hilo justo luego de realizar el punto deslizado. Cortamos esta hebra. Aquí estoy realizando el punto deslizado para luego cortar. Y este sobrante lo escondemos entre el tejido. Entonces ahora pasamos a tejer los mechones superiores. Vamos a tomar hilo del mismo color y vamos a realizar un punto deslizado para obtener una cadena y agregarla en el tejido. Estos mechones los vamos a tejer justo en las hebras adelanteras que nos sobraron de la ronda número 2. ¿Sí? Entonces nos ubicamos en el primer punto de la ronda número 2. Justo aquí pasamos la aguja y ahora pasamos la cadenita. En esta misma cadena tejemos un punto bajo y levantamos seguidamente 34 cadenas. Al igual que los mechones inferiores, estos, los superiores, todos serán de la misma manera. Todos son del mismo tamaño, así que los vamos a tejer todos iguales. Una vez finalizadas las cadenas, ahora vamos a realizar 6 aumentos de medio punto alto, al igual que los mechones inferiores.
6 aumentos de medio punto alto, uno sobre cada cadena. Al finalizar los aumentos, vamos a continuar tejiendo medios puntos normales sobre cada una de las cadenas. Tejeremos en total ahora 26 medios puntos altos, es decir, hasta finalizar toda esta fila de cadenas, toda la hilera de cadenas. Un medio punto sobre cada cadenita. Así es como quedaría. La puntita también la vamos a ondular. Y para finalizar este mechón, realizamos un punto deslizado sobre el mismo punto bajo que tejimos al comienzo. Lo mismo que los mechones inferiores. Para tejer el siguiente, pasamos a la siguiente hebra adelantera. Realizamos un punto bajo y seguimos tejiendo la misma secuencia. Luego 34 cadenas, luego 6 aumentos de medios puntos altos, luego 26 medios puntos altos y por último un punto deslizado en el mismo punto. Vamos a realizar 8 mechones de la misma manera, ya que en esta ronda, la número 2, hay 8 puntos bajos. Así que vamos a realizar 8 de la misma manera. Y como verán, aquí yo ya llegué hasta el mechón número 8. Todos de la misma manera. Y así es como se verían los superiores y los inferiores. Y eso quiere decir que ya finalizamos por completo el cabellito. Y ahora pasamos a colocar todo el vestuario. Vamos a colocarle el vestido a nuestra princesa. Vamos a colocarlo de abajo hacia arriba. Así. Pasamos los bracitos por las mangas y lo vamos a ir subiendo. Así. Ahora, en la parte posterior nos va a quedar una abertura que será esta. Ustedes pueden colocarle un botón si desean retirar más adelante el vestido o si no pueden coserlo directamente. Como en mi caso, voy a unir los dos extremos de este vestido utilizando la aguja lanera.
Y así es como quedaría el vestido. Antes de colocar los zapatitos, vamos a colocar el bolsito. Así. Y lo vamos a dejar a la altura de la cintura. Luego colocamos los zapatitos. Estos se pueden retirar en cualquier momento. Si ustedes quieren, para que queden más seguros y fijos, pueden darles unas puntadas para que no se caigan. Pero yo creo que no es necesario. Y así quedaría toda la parte del vestuario finalizada por completo. Ahora pasamos a colocar el cabello, que acá ya lo coloqué, pero ya les voy a enseñar cómo se realiza. Para colocarlo vamos a necesitar los alfileres para posicionar cada uno de los mechones. Primero vamos a colocar el primer alfiler en la parte superior, justo en la primera vuelta, en el anillo mágico de 4 puntos bajos, sobre el centro o el final de la cabecita. Y ahora vamos a ubicar los mechones inferiores y vamos a colocar cualquiera uno de ellos detrás de las pestañas. Y vamos a ir colocando cada uno al lado del otro, así. Vamos a colocar aproximadamente 5 mechones. Ahora pasamos para el otro lado y hacemos lo mismo. Pero antes vamos a dejar 2 mechones sueltos para la parte del flequillo, estos 2. Y ahora sí, colocamos el siguiente justo detrás de la pestaña. Y vamos a ir posicionando un mechón al lado del otro. Vamos a colocar los alfileres a la altura de la nariz. Y vamos a ir rellenando hacia la parte posterior. Si a ustedes les sobra algún espacio, ese espacio lo vamos a rellenar con los mechones superiores. En mi caso no sobró ningún espacio. Y bueno, así de fácil colocaríamos los mechones inferiores. Pasamos con los superiores. Vamos a ubicar cualquiera uno de ellos y vamos a dejar uno para el flequillo, uno hacia adelante. Es decir, que dejaremos uno libre y el resto sí los vamos a posicionar sobre los mechones inferiores. Este lo voy a dejar libre. Y voy a colocar el de los laterales encima de los inferiores, así. Entonces vamos a colocarlos con la separación de aproximadamente 2 centímetros entre ellos. Justo así lo realicé yo. Y los alfileres los vamos a colocar a la altura de las cejas. Como verán, nos van a sobrar 3 mechones para el flequillo y estos van a quedar totalmente sueltos. Una vez posicionados todos los mechones, aprovechemos de ondular bien las puntitas de algunos que no las ondulamos.
para que quede así de hermoso. Y ahora pasamos con el último paso, que será coser cada mechón sobre la cabecita de nuestra princesa. En mi caso voy a utilizar la aguja lanera para coser cada mechoncito, pero si ustedes cuentan con cola o pegamento para algodón, tela o lentejuelas, pueden colocarle a cada mechón y se les facilitará aún más el trabajo. Pero para las que desean coser el cabellito, vamos a realizarlo tomando puntadas de la cabecita y el cabello. Vamos a tomar un punto de la cabecita y luego del cabello y vamos a ir dando puntadas para coser cada uno de los mechones. Y los superiores los vamos a coser sobre los inferiores y también sobre la cabecita. Y así hasta coserlos todos por completo. Así que yo voy a realizar este paso aparte y ya vuelvo para mostrarles el resultado final. Y como verán, aquí ya he cosido cada uno de los mechoncitos sobre la cabecita. Así es como me ha quedado a mí. Miren qué hermoso es el resultado. Y eso quiere decir que hasta aquí llegaría este tutorial. Espero que su princesita haya quedado aún más linda que la mía. Y si tienen alguna duda, no olviden dejármela en los comentarios para ayudarlas en lo más breve posible. Si les ha gustado tejer conmigo a esta princesita, no olviden darle un like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos estaremos viendo en el próximo tutorial para continuar tejiendo el resto de las princesitas de Disney. Así que nos vemos muy pronto. ¡Chao!